En la clase pasada nosotros habíamos dejado ya el formulario, los listados estos, habíamos dejado estos listados ya completos con JSTL y con Expression Language, habíamos visto C for each, if, todas estas marcas que nos ofrece la librería JSTL. Así ya tenemos bastante disponibles todos los recursos que necesitamos para hacer ABMs, para hacer listados, para hacer en general un sistema con JSP. Sin embargo, hay una cuestión que nos está faltando y que nos va a ser necesaria muy rápidamente, que es la posibilidad de que un formulario disponga de controles de ingreso de datos para hacer subidas de archivos, es decir, que un formulario pueda tener un input de tipo file. Por ejemplo, acá tengo este formulario de nueva persona, que lo vamos a usar más adelante. Voy a hacer un formulario aparte para no romper este, que lo voy a necesitar para mostrarles otra cosa. Pero supongamos que tenemos en alguna ocasión un formulario. Voy a hacer un formulario nuevo. Incluso podría ser un formulario en HTML, daría lo mismo en este caso. Voy a hacer que este sea un formulario donde tengamos algún input de algún tipo, un par de inputs comunes, y que tenga sobre todo un input de tipo file, para ver cómo manipulamos del lado del servlet la subida del archivo, es decir, dónde nos queda el archivo, cómo es que manejamos la ubicación del mismo, dónde nos queda, y sobre todo, qué pasa cuando el formulario tiene algún input de tipo file y algún input de otros tipos. Entonces, supongamos, voy a hacer acá muy simple un formulario. Voy a hacer un form que tenga algún input. A ver, no sé. Nombre. Y voy a hacer, supongamos que tenemos, no sé, un dato de tipo file, por ejemplo, para hacer una subida de una foto. Esto nos puede ser útil para un montón de situaciones. En el caso del trabajo práctico tenemos que hacer, hay varios de los enunciados que pueden requerir o les puede ser útil hacer una subida de un archivo de imagen o un archivo de cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces, para lograr esto vamos a tener que programar un input de tipo file, con un nombre le voy a poner, no sé, upload, cualquier nombre va a ser útil acá. Igual, ya vamos a ver cómo se lo usa, pero cualquier nombre va a estar bien. Ahí tengo mi formulario con estos tres inputs, ¿sí? Dos de tipo text, cualquier otro tipo podría ser, y en este caso uno solo de tipo upload. Podríamos tener varios, pero podríamos, en este caso vamos a probar con uno solo de los que sean de tipo file. Si tenemos más no va a cambiar demasiado el servlet, no habría ningún problema en tener varios.
Y nos va a hacer falta sin duda un input de tipo submit para poder hacer el envío de los datos. Acá estoy pudiendo subir foto como si fuera, como inventando que estoy subiendo la foto de una persona, pero en realidad se refiere a subir archivos en general. Dibujar un formulario que requiera un input de tipo file no tiene ninguna diferencia, o casi ninguna diferencia, con respecto a lo que es dibujar un formulario común. Es decir, vamos a incluir todos los inputs que nos hagan falta, con los names que querramos. Podemos ponerle ID a cada uno de los inputs, si es que queremos hacer alguna validación del lado del cliente con JavaScript. Si no vamos a hacer JavaScript, el ID no es necesario, con el name alcanza, el name sí es imprescindible para poder manipular del lado del servidor las cosas. Pero tenemos dos cuestiones que analizar. Primero, si vamos a hacer un formulario con un input de tipo file, el método obligatoriamente va a ser post. Normalmente los formularios los hacemos con post, pero en muchos casos podrían ser get. ¿Sí? La única desventaja de que un formulario se envíe vía get es que se van a ver todos los datos que el usuario cargó en la barra de direcciones. Cuando son datos que no son sensibles, como una contraseña, por ejemplo, y son pocos, no tiene gran problema que el formulario vaya por post o por get. Sin embargo, cuando tenemos que enviar un input de tipo file, ahí estamos completamente obligados a que el método sea post. Ahí no tenemos ningún tipo de opción. Adicionalmente, cuando requerimos un input de tipo file, tenemos que indicar en el formulario otro atributo denominado enctype. Este atributo enctype indica de qué forma, a ver, la verdad este formulario, este atributo indica de cómo van a estar codificados los datos que envía el formulario. Es un asunto que en general no nos afecta, la forma en cómo están codificados los datos, la forma por defecto o el tipo de codificación por defecto nos alcanza para todos los formularios normalmente, por eso nunca lo tenemos que modificar. En este caso particular, en donde necesitamos enviar archivos, tenemos que especificar otro tipo de codificación. ¿Por qué? Porque los formularios comunes, los datos que viajan son datos de tipo texto, ¿sí? Aunque sea un input de tipo name, o tipo date, o tipo number, lo que fuera, los datos son codificados a texto y enviados como un gran string. Cuando tenemos que mandar archivos, los archivos tienen que mandarse con un formato binario, por eso tenemos que hacer un pequeño cambio. Para poder hacer esto necesitamos indicar, y esto va siempre así, multipart barra form data. ¿Qué significa? No importa, en principio no importa, pero tiene que ir exactamente así siempre, cuando hacemos upload de archivos. Esto se llama así por esta cuestión. ¿Ven que dice multipart? Cuando nosotros hacemos un formulario con input de tipo file, podríamos tener varios inputs de tipo file. Entonces, en el envío, lo que el browser le manda al servidor, va a consistir, cuando tenemos input de tipo file, va a consistir en algo que el protocolo llama múltiples partes. Básicamente la cosa va a ser así: cuando se haga el post, cuando se haga la petición, de alguna manera la petición va a decir, bueno, te estoy mandando varias partes, el formulario va a estar dividido en varias partes. Entonces, luego de hacer eso, manda un delimitador. Esto no nos importa, es una cuestión muy técnica, pero para que entiendan por qué se llama multipart. El browser va a mandar un delimitador, una cadena especial que se llama delimitadora, y va a empezar a mandar. Por un lado manda todos los inputs del formulario, los que no sean de tipo file, o sea, los text, los number, los select, los combo box, los checkbox, todos esos los manda en algo que se llama una parte. Después manda un delimitador, y a continuación del delimitador manda todos los bytes del archivo.
todos los bytes del archivo que hayamos subido. Si tenemos varios inputs de tipo file, va a mandar separando con este delimitador cada uno de los archivos uno detrás del otro. El delimitador hace falta para que el servidor, cuando reciba los bytes, sepa dónde termina un archivo y dónde empieza el que sigue. Cuando hacemos esto, por lo menos va a haber siempre dos partes. Una parte que va a ser el input de tipo file, una parte va a ser el archivo, el contenido binario del archivo que subimos, y otra parte va a ser el resto del formulario con todos los otros inputs comunes. Entonces, cuando nosotros hacemos upload, vamos a estar programando estos formularios que tienen múltiples partes. Por eso avisamos acá en el type que vamos a mandar algo que se llama multipart. Para poder manipular esto del lado del servidor, vamos a tener que hacer un servlet que va a estar configurado especialmente para poder recibir múltiples partes. Es decir, a este servlet le vamos a decir, bueno, cuando te hagan un post, vas a tener que manipular múltiples partes. Y va a existir una clase llamada part, ¿sí? La cual va a estar instanciada con una vez por cada una de las partes. Es decir, vamos a recibir una colección de partes y vamos a tener un objeto part y una colección para recorrer. No nos tenemos que complicar mucho acá porque cuando queramos hacer upload de archivos, el código va a ser casi siempre el mismo, así que acá vamos a copiar y pegar, no va a haber mucho que andar desarrollando desde cero, ¿sí? O lo podemos desarrollar desde cero, pero es mucho trabajo, siendo que va a estar siempre igual. ¿Qué va a haber que hacer acá? Sí o sí vamos a tener que hacer un nuevo servlet para poder manipular este formulario que es especial porque tiene múltiples partes. Por lo tanto voy a ir a crear un nuevo servlet. Acá le voy a llamar, no sé, le voy a llamar subida servlet. Sí, subida va a estar bien. Se nos crea acá nuestro servlet, como siempre con el process request, que hoy lo vamos a poder borrar, no nos va a hacer falta. El método doGet no lo vamos a usar hoy, ¿sí? Process request lo podemos borrar. doGet, mira. Ahí está. El doGet tampoco lo vamos a usar. Sí nos va a hacer falta, seguro, el doPost. A ver si puedo cerrar acá, que me ocupe menos lugar. Ahí está. Este doPost va a ser el método donde vamos a tener que manipular cada una de las partes. Para poder avisar que efectivamente este servlet va a atender un formulario que reciba múltiples partes, tenemos que agregar tenemos esta anotación web servlet, que avisa que esto efectivamente es un servlet que va a estar navegado en esta URL. Para poder hacer subida de archivos, tenemos que agregar otra anotación llamada multipartConfig. Esta anotación multipartConfig, acá me da error, falta el import. Esta anotación multipartConfig nos va a permitir configurar qué cosas puede recibir este formulario. Y estas son siempre iguales. Vamos a tener que indicar siempre de esta manera. MultipartConfig recibe la configuración de este servlet. Estas configuraciones, en principio, hay que dejarlas casi siempre iguales, no hay gran problema, pero ¿cuáles son las que nos interesan? Max File Size nos indica cuántos bytes puede tener un archivo subido acá como máximo. Tenemos que indicarlo como bytes, por eso acá hice la cuenta de multiplicar por 1024. ¿Cuál es la idea de esta? 1024 por 1024 es 1 mega. Multiplicado por 5 significa que vamos a recibir archivos de 5 megas como máximo.
Si en el upload elegimos un archivo de más de 5 megas, va a fallar. El servidor va a tirar un error diciendo que no acepta archivos tan grandes. Por otro lado, tenemos esta otra propiedad llamada Max Request Size. Que fíjense que acá está hecha de esta manera. Dice también 1024 por 1024, o sea, en megabytes, por 5 son 5 megabytes. Por 5 de vuelta, o sea que esto dice que la petición máxima que podamos recibir es de 25 megas. Esto la idea es que nosotros elijamos qué tamaño máximo le vamos a aceptar en las subidas. ¿Pero por qué está esto? Max Request Size dice, bueno, ¿qué tan grande va a ser la petición completa? Esto incluye la suma de todos los inputs de tipo file, o sea, la suma de los uploads de todos los archivos que nosotros vayamos a recibir. Por lo tanto, si en un formulario tengo varios inputs de tipo file, todos ellos sumados, o sea, el tamaño de todos los archivos que nos envíen en una sola petición, no puede superar los 25 megas. Adicionalmente, cada uno de ellos individualmente no puede superar de 5. Esto en general no nos va a molestar. Normalmente casi siempre vamos a subir los archivos de a uno, entonces estos podrían ser más o menos iguales. Pero más o menos iguales no es tan fácil, porque esto incluye toda la petición, incluyendo todos los otros inputs, incluyendo los delimitadores entre partes y cosas así. Por lo tanto, siempre este max request size debería ser un poquito más grande. Por ejemplo, voy a poner 2. Entonces esto recibe, que es mucho en realidad, podría poner así, 6 megas, es decir, el archivo puede tener como máximo 5 y 6 megas incluyendo todo lo otro, todos los otros inputs, los delimitadores, etc. Y lo que es más importante acá, esto nos va a hacer falta una sola vez pensar, bueno, ¿qué tan grande puede ser el archivo que nos suban? Y listo, nada más. Lo que sí es muy importante, tenemos que indicar la ubicación donde queremos que se grabe el archivo. Esta ubicación tiene que ser un camino absoluto dentro del disco duro. O sea, estamos obligados a decidir, bueno, ¿en qué carpeta va a estar? Normalmente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Mientras desarrollamos, clic derecho acá, vamos a las propiedades a ver dónde quedó guardado el proyecto, copiamos y pegamos esa carpeta. Y listo. Entonces, los archivos que queden subidos van a quedar dentro de la carpeta del proyecto. Adicionalmente yo acá voy a crear una carpeta nueva dentro de Web Pages. Voy a poner acá nueva folder. Y le voy a poner archivos. Cualquier nombre estaría bien acá, ¿sí? Finish. Lo importante es que esta es la carpeta donde yo quiero que se suban todos los archivos del proyecto. Los archivos que me suban vía upload. La copié para poder venir acá y en Location pegarla tal como está. Esa es la carpeta donde nosotros deberíamos tener los archivos que se vayan subiendo una vez que se suban bien. Ahora la carpeta está vacía. A medida que este formulario vaya enviando archivos, se van a ir a cargar dentro de esta carpeta. Puede ser una carpeta dentro de Web Pages si es que los archivos después necesito que sean navegables, que sean visibles del sitio web. Normalmente, si el sitio web acepta subida de archivos, es porque en algún momento van a poder ser descargados. Entonces, es normal que esta carpeta donde configuremos la subida de archivos esté dentro de Web Pages, efectivamente. Nosotros con esta anotación avisamos que este servidor va a poder recibir uploads. Es un problema que la ubicación tenga que estar acá escrita en el código fuente y tenga que estar fija con una carpeta absoluta. No puede ser un camino relativo, no puedo poner acá punto, punto, barra y para irme para atrás desde la carpeta del proyecto. No se puede. Lógicamente acá uno diría, bueno, pero cuando yo esto termine de programar y lo ponga en un servidor, tendría que cambiar esta carpeta, que va a ser la carpeta donde yo trabajo, con la carpeta donde vaya a estar instalado de verdad en un servidor definitivo. Eso obligaría a recompilar, es un problema. Bueno, hoy no nos vamos a preocupar, hoy lo dejamos así y está bien. Si esto después necesitamos ponerlo realmente en un servidor en producción, esta configuración, toda esta configuración la podemos sacar del código fuente y agregarla en el archivo web.xml.
Yo en este proyecto no tengo programado, no tengo agregado el archivo web.xml y no nos preocupa hoy cómo escribirlo, así que lo vamos a dejar pasar. Pero se pueden quedar tranquilos que no vamos a tener que recompilar esto cuando tengamos que instalarlo en un servidor. Simplemente para eso escribiremos el archivo web.xml y ahí irán a parar estas 3, 4 configuraciones. Cuando nosotros tenemos esto configurado, ya podemos empezar a programar el método doPost para que vaya recibiendo los inputs, vaya recibiendo los datos. Todos los inputs que no sean de tipo file, o sea, todos aquellos inputs, los comunes, ¿sí? Los de tipo text, los number y todos esos, los vamos a poder seguir manipulando como siempre, es decir, con request.getParameter. Yo había puesto en este caso, en el archivo, en el formulario, había puesto 2 parámetros llamados txt nombre, txt apellido. O sea que los puedo manejar directamente, como siempre, recibiéndolos con getParameter. Para poder manipular las partes, nosotros tenemos que hacer esto. Request tiene un método llamado getParts. Esto nos va a devolver una colección de partes, por lo tanto la podemos recorrer. ¿Sí? Uno acá podría decir, bueno, por cada parte que exista en la colección de partes, quiero hacer algo. ¿Cuántas vueltas va a dar este ciclo? ¿Sí? Esto es importante. ¿Cuántas vueltas va a dar este ciclo? Acá vamos a tener una parte por cada input de tipo file. Por lo tanto, en este formulario que dibujé recién, voy a tener una parte por este input y otra parte para todos los otros inputs. Si yo tuviera, por ejemplo, 5 inputs de tipo file, voy a tener 6 partes. Una para cada input de tipo file y otra para todo el resto del formulario. Para todo el resto del formulario yo tengo así y ya está, no hay problema. Este ciclo entonces, ¿cuántas vueltas me va a dar? En este caso, 2 vueltas solamente. Una vuelta para el input de tipo file y otra para los otros inputs que no me importan porque ya los pude manipular con getParameter. Entonces, en este for voy a tener que hacer, de alguna manera, un if para determinar, ¿esta vuelta es la vuelta que me trae el input de tipo file o es la vuelta que me trae los otros inputs que ya los procesé hace un ratito atrás? O sea, acá. Entonces necesitamos hacer un if que nos determine esto. Para poder determinar si esta parte corresponde al upload o corresponde a otra cosa, la parte tiene algunos atributos que nos pueden indicar si se refiere a un input de tipo file o a otra cosa. No nos vamos a renegar mucho en cómo lograr eso. Vamos a utilizar este método que les muestro acá. Y lo podemos usar siempre así. Este método getFileName, que este lo pueden copiar y pegar como viene, no les afecta en nada. Este método getFileName funciona así. Recibe una parte y determina, con este ciclo for, determina si, con este if en realidad, determina si esta parte corresponde a una subida de un archivo. Si la parte corresponde con una subida de un archivo, o es la parte del archivo, vamos a encontrar dentro del contenido de la parte este texto filename. Este texto filename que va a venir en la parte nos va a servir doblemente. Porque, por un lado, si existe dentro de la parte esta cabecera llamada filename, ya estamos seguros que esto es un archivo subido con un input de tipo file. Segundo, si encontramos esta línea con el filename,
A continuación va a estar el nombre concreto del archivo, es decir, el nombre que tenía el archivo en la carpeta del navegador, de la persona, del navegante. Y la persona que estaba navegando sacó un archivo de su computadora y lo subió en el input de tipo file. Acá dentro, en esta variable content, vamos a tener el nombre de ese archivo, que podemos utilizar nosotros para tomarlo y grabarlo en el disco duro del servidor con ese mismo nombre. Entonces, lo que está haciendo este ciclo es, bueno, determina si existe en algún lado de la parte esta indicación de filename. Si existe esta indicación de filename, le corta el nombre exacto del archivo y lo retorna. Si no encuentra ese filename, retorna una cadena vacía. Podría retornar un null, no importa. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nosotros vamos a poder hacer dentro de este ciclo una cosa así. Vamos a poder llamar a este método getFileName en cada vuelta. Cuando este método getFileName nos devuelve vacío, significa que está en una parte que no contiene un archivo. Y cuando ese filename contiene algún contenido, por lo tanto no está vacía, ¿sí? Es decir, que estoy preguntando acá, si la variable filename no está vacía, o sea, podría preguntar por distinto de comillas. Bueno, no se puede, pero tendría que ser un compare to, pero con isempty nos dice si está vacío o no. Si no está vacío, significa que efectivamente esta parte contiene un archivo. Entonces vamos a poder hacer esto. Part.write filename. ¿Qué va a hacer este método write? Efectivamente, miren todo lo que hace este método write. Se viene a esta carpeta, crea un archivo con este nombre, y a ese archivo le graba como contenido del archivo todos los bytes que el navegador le mandó al servidor. O sea, este método write es el que hace toda la magia. Una vez que se ejecuta este método write, ya nos queda el archivo correctamente guardado. Normalmente no tenemos que complicarnos mucho la vida con esto. La idea es que con este método así, copiado y pegado como está, no vamos a renegar mucho. Ya podemos tener bien programada la subida de archivos. ¿Qué me falta para que esto funcione? Yo programé este servlet que llamé barra subida. Entonces en el formulario voy a necesitar como action subida. Y nada más. Con esto nosotros ya podemos probar el formulario. Este formulario no está haciendo nada, ¿sí? Una vez que termina, o sea que razonablemente, al terminar acá tendría que hacer un forward o un redirect, ¿sí? Forward o redirect. Sí, en este caso no voy a programar ninguna de esas cosas, voy a simplemente... lo voy a dejar en blanco, ¿sí? Pero obviamente acá tendríamos que retornar algo. Le voy a ejecutar. El formulario. Yo le llamé subida archivos HTML. Ahí tengo el formulario, está blanco, sin ningún color, ¿no? Pero ahí queda, nombre, apellido, después tenemos que ver si los captura bien, me olvidé de mostrarlos. Y foto, voy a buscar algún archivo cualquiera, voy a buscar el archivo cortito, ven 40K, este log, aunque no sea de foto. Y subir. Pasó por el servlet subida, no mostró nada porque no respondí nada, ¿sí? Pero vamos a ver en nuestra carpeta, como en nuestro proyecto, como en la carpeta archivos ya tiene
este archivo clase01.log, que es el que yo había elegido en el input de tipo file. O sea que efectivamente me lo subió. Lógicamente, si yo acá pongo un archivo muy grande, le había puesto un límite de 5 megas. A ver, tendría que buscar un archivo. No, un mega. ¿Dónde puedo tener un archivo tan grande? 10 megas acá. Subir, y ahí ya me tiró directamente una excepción. ¿Sí? Nosotros podríamos manipular ese error antes como para que efectivamente no lo tire, pero bueno, lo importante es que efectivamente nos tiró un error de que no se pueden subir archivos tan grandes. ¿Sí? Voy a subir algún otro que sea más cortito, no sé. Primer parcial, no sé. 140K. Subir, lo subió, y ahora ya tengo dentro de la carpeta archivos el archivo que me indicó. ¿Sí? Ah, miren, el teórico del primer parcial, pero del año pasado, no sé. Y ahí tenemos, esto de otra materia, si el año pasado no había multiple choice, no sé qué es esto. Ahí tenemos directamente el archivo correctamente subido. Y es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? De verdad que es todo lo que tenemos que hacer. Obviamente acá no estoy controlando, por ejemplo, que si subo un mismo archivo 2 veces lo va a pisar. ¿Sí? O sea que podríamos tener en un futuro alguna verificación de que este write, antes de escribir, verifique que si existe un archivo con ese nombre o no para pisarlo. O le podríamos acá al file name inventarle un autonumérico para que el nombre del archivo nunca se repita. Acá luego tenemos distintas opciones para lo que querramos hacer. Pero en general no nos debería molestar. Inventemos algo. A este file name le voy a poner, no sé, txt apellido más, no, apellido. Entonces, cuando escriba el archivo, lo va a renombrar incluyéndole este dato. Con esto podríamos, por ejemplo, si fuera la foto de una persona, que en el servidor se grabe como apellido de la persona y el nombre del archivo, pues la persona va a subir, no sé, foto.jpg, y todos van a subir uno que diga foto.jpg para que no se repitan, le podría modificar el nombre en el momento en que vaya a subirse. Miren cómo queda esto. Voy a poner, no sé, nombre, apellido Pérez, y voy a subir, no sé, a ver, algo más cortito. No sé, un archivo cualquiera. Clave SQL Server. Subir foto, subió, y fíjense el archivo cómo se llama ahora. Pérez, clave JSQL Server. Es decir, el nombre de archivo que la persona sube, nosotros podemos, en el momento de grabarlo en el disco duro del servidor, ponerle el nombre que se nos ocurra. O sea, que podríamos poner un autonumérico, por ejemplo, cualquier otra cosa para que no se nos repitan los nombres. Eso ya queda lección nuestra de qué es lo que tengamos que programar. Y tenemos libertad para hacer lo que nosotros querramos. Lo importante es, solo con lo que estamos viendo en esta pantalla y la configuración de multipart config, ya tenemos completa la subida de archivos. Si quisiéramos tener más de un archivo, lo único que hay que hacer es tener múltiples input acá. Supongamos que aquí, no sé, permitimos subir 2 fotos. Foto 1, foto 2. Y el name, no sé, el name no importa. Fíjense que no lo usé ese nombre, podría sacarlo. Solamente hice eso, ¿no? Yo ahora tengo el formulario con 2 inputs. Voy a elegir, a ver, ejercicios, a donde tenga, a ver, algún ejercicio de los que tenemos programados. Voy a subir ese archivo servlet 1 y voy a subir este index.html. ¿Sí? Memoricen los nombres. Index1, index.html y servlet1.java. Subir. Cuando voy a revisar acá, se me cargaron los dos. Index.html y servlet1.java. Si tuviera un montón de input de tipo file, no importa, porque este ciclo for se encarga de grabarlos a todos.
y ahí quedaría completita la parte de la subida. Y en general no tenemos que hacer mucho más cambio que esto. Este método se copia y pega, esto va también copiado y pegado igual, y no deberíamos tener prácticamente ninguna modificación sobre esto. Otra cosa que tenemos que ver hoy es algo que se denominan los JSP Beans. Esto es un mecanismo que nos va a ofrecer unas alternativas a cómo estamos trabajando los servlets hasta ahora. Cuando nosotros empezamos a ver el tema de JSP y veíamos cómo, gracias a JSTL y a Expression Language, nosotros nos ahorramos bastante, casi en su totalidad, el código Java, ¿sí? Sino que en vez de tener que poner scriptlets dentro de las páginas JSP, con estas etiquetas y con estas expresiones, desaparece casi completamente la necesidad de andar creando un scriptlet y poniendo código Java dentro de la página, que tratamos de que eso no ocurra nunca. Hay algunas situaciones donde necesitamos tener código Java. Por ejemplo, algo súper básico. Yo tengo acá el nueva persona.jsp. Esto dibuja el formulario para cargar una nueva persona. Este es el formulario completo, que tiene nombre, apellido, edad, y el estado civil que lo obtiene desde la base de datos. El tema es que para poder hacer que el estado civil se cargue desde la base de datos, ¿quién lo carga? Yo acá estoy usando esta expresión para acceder a una lista, pero ¿esta lista de dónde sale? Bueno, sale porque necesité hacer un servlet, que es esta nueva persona, que se acuerdan que hacíamos este mecanismo de usarlo doblemente al servlet, de forma tal que el doGet dibuje el formulario y el doPost reciba los datos una vez que la persona los llene y haga clic en el botón enviar, en el botón submit. El doGet, este doGet, lo único que hace es instanciar un gestor, llamar al método obtener estados civiles, que nos devuelve una lista, y esa lista cargarla en el request para hacer el redirect. Resulta que, bueno, todo esto nos va a hacer falta siempre, o casi siempre, porque son raros los casos donde tenemos un formulario que no dependa de datos de otros lados que vengan de la base de datos. Es raro tener un formulario que no tenga ni siquiera un combo, o ni siquiera que muestre algún dato que venga desde la base. En algunas situaciones nosotros podríamos decir, bueno, pero esto al final lo único que está haciendo, lo único que está logrando es consiguiendo que este atributo lista quede, o sea, que quede esta lista cargada como un atributo del request, solo para que el formulario lo pueda recorrer acá con un for each. JSP incluye unas etiquetas nuevas que nos van a permitir acceder a instancias cargadas en la memoria del servidor, ya sea en request, o en session, o en application, ¿sí? En cualquiera de los ámbitos que el servidor nos ofrece para guardar cosas. Pero también tenemos la posibilidad de instanciar, es decir, de escribir acá unas marcas que se encarguen de instanciar objetos nuevos, pero no instanciarlos con new. Acá podría poner un scriptlet y hacer un new común, pero tenemos unas marcas que nos permiten directamente con una etiqueta crear una instancia de un objeto y meterla dentro del ámbito, de alguno de los ámbitos de manejo de estado de los servidores. Esto en algunas situaciones nos puede llegar a ser muy útil. Estos objetos que van a estar, estos objetos que uno puede tener cargados en la memoria del servidor y que los vamos a poder manipular desde JSP, se los obtiene con una marca que se escribe así: JSP useBin. Esta etiqueta useBin
Se abre y se cierra en el lugar, no tiene nada que hacer. No tiene nada al medio, ¿sí? No tiene que abrirse y cerrarse, ¿sí? Se cierra en el lugar. Nos va a permitir indicar dos cosas. Dos o tres cosas. Por un lado, tenemos que indicar un ID. ¿Qué va a ser este ID? Va a ser el nombre del objeto. Va a ser como un nombre de variable. Y también podemos indicar el ámbito donde va a encontrar esa variable. ¿Sí? Por ejemplo, acá puedo poner request, o puedo poner session, o puedo poner application. Fíjense acá, a ver, acá recién me las decía. Page, que page no lo usamos nosotros. Request, session o application. Y adicionalmente podemos poner un nombre de clase, indicando, bueno, cuál es la clase Java de la cual va a ser instancia este bin. ¿Qué es lo que hace useBin? Se fija si existe, dentro del ámbito que nosotros le especifiquemos, un objeto, un atributo, cargado con este identificador. Si existe, lo accede. ¿Sí? O sea, si existe, ya nos lo deja disponible para poder trabajar. Pero si no existe, lo instancia y lo graba. Entonces nosotros podríamos, en algunas situaciones, decir, bueno, quiero crear un objeto para poder llamar a alguno de sus métodos. Con useBin nos podemos ahorrar el servlet que se encargue de instanciarlo y de cargarlo dentro del Z-attribute. Podríamos decir acá, bueno, acá quiero instanciar un objeto de cierta clase. Y su objeto guardarlo momentáneamente en request o dejarlo grabado en session o eventualmente en application para hacer un objeto que sea global. Eso lo vamos a indicar solamente con estos tres atributos. Y una vez que hacemos esto, después vamos a poder hacer expresiones, vamos a poder modificar esos atributos y también vamos a poder hacer expresiones con Expression Language para poder acceder a los valores de sus atributos. Por ejemplo, yo acá necesitaba la lista de estados civiles, que me la cargó un servlet. Podría ser que en lugar de llamar a ese servlet, que instancia el gestor de datos y todo eso, yo podría decir en este punto, bueno, quiero usar un bin, ¿sí? Quiero usar un objetito de estos que van a estar disponibles en la memoria del servidor. ¿Y de qué clase? Bueno, quiero obtener un objeto gestor personas. Gestor personas es de esta clase. Por lo tanto, quiero un objeto llamado gestor personas. ID le voy a poner, no sé, gestor. Le voy a inventar el nombre que a mí se me ocurra. Y ámbito le voy a poner request. ¿Qué va a ocurrir con esto? Cada vez que esta página JSP sea invocada, automáticamente se va a crear en forma totalmente automática, ¿no? Se va a crear una instancia de esta clase. Esa instancia va a quedar guardada en request, por lo tanto cada vez que toque F5 me va a crear una nueva. Y esa instancia va a tomar este nombre, este identificador. Luego, puedo en cualquier lado decir peso llave gestor.algo. Y miren, ya nos trae la posibilidad de llamar a sus métodos. Yo necesitaba el gestor solamente para que me consulte la lista de estados civiles. Solo para que me consulte la lista de estados civiles. Y en la primera petición yo no necesito nada más que eso. Luego, cuando sí se envía el formulario con post, sí necesito que algún servlet agarre los datos que se cargaron en ese formulario, pero para dibujarlo al formulario la primera vez, solo necesito esta lista. Resulta que yo acá podría, en vez de usar este objeto lista, podría decir acá, gestor.obtener estados civiles. Entonces, cuando quiera dibujar este for each, va a ejecutar este método. Esto devuelve una colección y este for each va a retornar esa colección. Y solo con hacer esto, ya no necesito
este objeto llamado lista cargado en el request. Por lo tanto, todo esto que yo hacía acá ya no me hace falta. Ya, el setAttribute lista ya no me va a hacer falta, y si no me hace falta esto, tampoco me hace falta cargarlo ni instanciar el gestor, porque simplemente la página JCP se está encargando de hacer todo esto. Si nosotros logramos hacer esto, directamente ya no nos haría falta todo el doGet. Cuando querramos llamar al formulario de nueva persona, podemos navegar directamente a esta página. Y esa página, JCP, con esta etiqueta useBean se va a encargar de crear el gestor de esa clase, hacerle new, cargarlo en request y llamar al método este. Totalmente automático. Incluso, si queremos hacer algo así, estaría mejor que este método obtener estados civiles se llame get. Yo no sé si este método lo estoy usando en muchos lugares, ¿sí? Voy a ver los usos. Sí, lo estoy usando por muchos lugares, ¿sí? Sí, lo estoy usando por muchos lugares. Entonces, solo por esta vez lo voy a copiar y pegar, ¿sí? Lo voy a duplicar. Le voy a llamar get. En la vida real no vamos a duplicar, simplemente borraríamos este obtener y usaríamos este que se llame get. Pero le voy a llamar get, pero especialmente le voy a llamar get. ¿Por qué? Porque si el método se llama get, nosotros vamos a poder invocar desde la página JCP con Expression Language, podemos directamente ni siquiera poner la llamada explícita al método. Podemos decir gestor.estados civiles, como si fuera un atributo. Como si fuera un atributo. Desde el punto de vista del JCP, el Expression Language simplemente cree que hay un atributo. ¿Por qué cree que existe este atributo estados civiles? Porque hay un método get y este nombre. Si nosotros hacemos esto, miren lo que va a pasar. Yo voy a poder navegar directamente en nueva persona. Navego en nueva persona JCP, me cargó, bueno, demoró porque tuvo que hacer include todo eso, y estado civil, fíjense que vino correctamente cargado. Pero navegué la JCP solamente, no navegué el servlet que en el get hace el pedido y hace el forward. Pude navegar directamente la página JCP y esto se llenó igual. Miren, para que me puedan crear, voy a buscar este servlet, voy a borrar el doGet directamente. Lo borré completo el doGet. Refresco personas JCP y efectivamente sigue funcionando. O sea que este combo lo recibí directamente, solo desde este atributo, desde esta etiqueta useBean. Y nada más. Incluso, los listados les pasa lo mismo. Fíjense, este listado JCP tiene que manipular esta lista, pero esta lista, ¿cómo salió? Y bueno, porque tuve que programar este listado personas 2. Que lo único que hace este listado personas 2 era obtener la lista, cargarla como un atributo de request y hacerme el forward. Todo esto puede desaparecer si acá simplemente hago un useBean. Miren, al gestor, este método obtener todos, que es obtener todas las personas, lo voy a duplicar. Insisto con esto, no está bien que lo duplique, debería cambiarle de nombre y cambiar todos los lugares donde se usa el método, pero no sé dónde se usa el método, entonces no quiero romper nada hoy. Le voy a llamar acá get personas. ¿Sí? Lo importante es que se llame get. Entonces ahora, listado de personas 3, lo único que va a necesitar es
un useBean. El useBean puede ir en cualquier lado, en realidad. Normalmente se lo pone arriba, recién lo puse mal en el ejemplo de recién. JSP useBean ID lo voy a poner igual. Gestor. Podría poner cualquier nombre acá. Scope request y class le voy a poner el nombre de la clase. Y no hace falta el nombre de la clase. Ah, sí. Hace falta. Class o type hace falta. Class igual a gestores punto gestor personas. Y listo. Cuando quiera recorrer, este for each va a recorrer, en lugar de la lista, va a decir gestor.personas. ¿Qué hace esto? Va y ejecuta el método getPersonas. Que él se encarga de consultar, hacer todo lo que quiera, y nos devuelve este array list que puedo recorrer en el for each. Solo con esta línea me desaparece la necesidad de este server listado de personas. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque yo ahora voy a poder navegar acá, listado personas 3.jsp. Y ahí vino. Me tiró un error claramente, algo no le gustó. No, me vino vacía la... Aparentemente me vino vacía la consulta porque estos errores son viejos. A ver, algo vino vacío. O algo escribí mal. No, no grabé. A ver. No grabé el... Ahí está. No había grabado el archivo JCP. Y ya está. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, efectivamente este listado de personas 3 lo estoy navegando directamente de la JCP. No estoy llamando al servlet para que él me haga el forward. ¿Sí? Al ver que estoy navegando a la página JCP es porque estoy directamente entrando ahí. Acá esto nos garantiza que ya no estoy haciendo de ningún punto de vista un paso por este servlet. O sea que hay muchas situaciones, donde no, donde obviamente para manipular los formularios el gestor va a ser imprescindible, los servlets son imprescindibles, hay muchas situaciones donde, bueno, en este caso la subida de archivos, obviamente el servlet es imprescindible, pero hay situaciones como les muestro, como los listados o como los formularios que tienen que mostrar datos de la base, que también es un caso especial de un listado, donde ya no me haría falta tener un servlet, simplemente con esto ya se me reemplaza la necesidad de tener ese servlet. Y hay una cuestión más. Existe la posibilidad de que uno diga, bueno, voy a crear, uno podría decir, quiero crear un objeto nuevo, en blanco, ¿sí? Simplemente useBean y un nombre un nombre que no exista, ¿no? Pero además puedo decir, quiero cenar los atributos de ese objeto. Gestor acá no tiene atributos, por lo tanto no hay nada que hacer. Pero si uno dijera, bueno, puedo cenar los atributos de un objeto, o sea, tengo otra etiqueta llamada JSP setProperty, que nos va a permitir decir, bueno, a este objeto que está cargado en algún ámbito, en request, en session, etc.,
quiero modificarle un atributo. Entonces tenemos una posibilidad, cuando hacemos formularios, una posibilidad que por ahora nos sería bastante difícil de lograr. Supongamos que tengo acá el formulario de nueva persona. ¿Sí? Está por grabarse la nueva persona. Y quiero hacer que haya una página de confirmación. ¿Sí? O sea, que nueva persona, en vez de mandar derecho al servlet, de alguna manera me muestre una confirmación, ¿sí? Y me diga, bueno, para que el usuario diga, bueno, sí, quiero enviar o no. ¿Cómo podríamos hacer para poder tener esta confirmación? Bueno, uno debería decir, voy a tener que hacer otra página JSP que muestre los datos que está por querer mandar. Voy a hacer una página nueva que se llame confirmación. Voy a ponernos un cartelito acá que diga P. Vamos a poder hacer una cosa así. Uno podría decir, bueno, a ver, que esta página, este formulario de nueva persona, en vez de dirigir directamente al servlet, le envíe los datos al archivo de confirmación, a la página de confirmación. ¿Sí? En principio sería lo único que tendríamos que hacer. Entonces, podemos decir, bueno, que esta página de confirmación va a recibir los datos del formulario. Y podemos hacer esto, podríamos decir, bueno, está bien, recibe los datos del formulario, que ya arranque creando una nueva persona. Ahí lo voy a llamar nueva persona y la voy a grabar en la sesión. Y el class va a ser modelo.persona. Nosotros, si queremos crear esta persona, deberíamos llenar sus atributos con lo que vino en el formulario. Miren cómo podemos llenar esto. Y esto es lo que es muy interesante. Vamos a poder decir JSP setProperty. ¿De quién? Del objeto nueva persona. Y podemos decir property asterisco. ¿Qué hace esto de property asterisco? Solo eso, lo que hace es así. Va a tomar todo el formulario que llegó hasta acá. Los inputs cuyo nombre coincida con los atributos del objeto, los va a llenar automáticamente desde lo que se haya cargado en el formulario. Yo tengo que la clase persona tiene atributos. Bueno, ID no me importa, nombre, apellido, edad y estado civil. Si nosotros en el formulario, a los inputs le ponemos como nombre name, que coincida exactamente con el atributo del objeto persona, ¿sí? En vez de llamarles txt, val, o chk, lo que sea, o select, lo que fuera, o cbo, le ponemos como name exactamente el mismo nombre que el atributo del objeto. Cuando llegue acá, a este objeto nueva persona se le van a cargar todos los atributos con los inputs que vinieron al formulario, en forma totalmente automática con ponerle este property. A ver,
¿Cómo hacemos para saber que realmente esto ocurre? Bueno, acá en algún punto podemos poner una expresión, decir nueva persona, punto nombre. Y podemos mostrar apellido, edad y ID, estado civil. Acá vamos a ver el ID, para que se vea el nombre tendríamos que hacer alguna cosita más. Pero con esto por lo menos para quedarnos tranquilos de que la persona está llegando. Entonces ahora, el formulario de nueva persona no le está mandando los datos al servlet, sino que se los manda a esta página confirmación JSP. Nueva persona.jsp. Nombre, NNNN, apellido A, ¿sí? Edad 22. Ahora la persona me saltó me saltó acá a confirmación JSP. Me tira un error. ¿Por qué me tira un error acá? Porque persona no tiene constructor por defecto. ¿Sí? Tenemos que poner un constructor vacío. Ahora va a andar. No tiene property ID estado civil. Ah, pero le llamé estado civil. Bueno, acá voy a necesitar, sí, acá ya no voy a poder, voy a necesitar tener el ID estado civil como si fuera efectivamente un ID. ¿Sí? Entonces lo voy a ver, lo voy a agregar. Lo voy a agregar, por ahora lo voy a dejar vacío para que no nos... Ah, y falta un get. Después deberíamos modificar bien el objeto. Ajá. Ahí está. Y ahora me dice, ¿estás seguro de agregar a esta persona? Y fíjense, dice NNNA22, que es lo que efectivamente yo había cargado. O sea que si mostró esto, significa que este objeto nueva persona se instanció y se llenaron todos sus datos. Y yo en ningún momento llamé a ningún set, ni a ningún new, ni absolutamente nada. Estas dos líneas se encargaron de hacer todo. Y además de dejarme este objeto nueva persona, efectivamente dentro de la sesión. Pero esto ahora todavía no lo grabó la base de datos. ¿Por qué no lo grabó la base de datos? Bueno, lógicamente porque no llamé todavía al servlet que efectivamente los grabe. Entonces ahora voy a poner un href que viaje hacia el servlet nueva persona. Fíjense que me hace falta solamente un link común, un href para que salte a ese servlet. ¿Por qué? Porque esta nueva persona fue creada en la sesión. Entonces, el servlet, lo único que va a tener que hacer es todo esto, fíjense que desaparece, lo voy a comentar.
Lo único que tiene que hacer es obtener desde la session desde el ámbito de sesión voy a obtener el atributo que se llame nueva persona. Y a este atributo, bueno, obviamente hay que hacerle un casting, ¿no? A ese atributo lo voy a mandar como parámetro del método agregar. Y nada más. Entonces, si a este servlet se lo llama desde el navegador, desde la barra de dirección del navegador, va a tirar un error porque esto va a dar null. Si se lo llama correctamente desde la página de confirmación, va a estar grabada en la session este objeto nueva persona. Y se acabó la historia. Miren lo que va a pasar acá. Es más, acá seguramente haría falta un forward o un redirect que me redirija al menú o de vuelta al formulario o alguna cosa así. Pero fíjense cómo con esto, ya mi servlet quedó simplemente yendo a la base de datos a grabar eso. Y no tienen absolutamente nada más que hacer. Vamos a poner nombre. Hoy es viernes. ¿Qué día soy? 23 de octubre. Vamos a dejarle 22, soltero, vamos a ponerle casado. Agregar persona. Nos trae todos los datos correctamente los que cargué. Clic en agregar, o confirmar, debería llamarse. Tiene que ser un get. Claro. Podría haberlo hecho en el get o podría haber puesto un form vacío. Bueno, las dos soluciones habrían estado bien. Acá me confundí. Esto lo tendría que haber hecho en el get. O podría haber forzado que vaya con un post desde acá de confirmación, porque mandar los formularios por get siempre suena feo. Form action igual a nueva persona. Y acá sí un input tipo submit. Input type submit value agregar. Ahí está, ahora tengo el botón agregar. Ahora sí va por post. Y me olvidé de poner el meta. Agregar. Y ahí me dice persona generada correctamente. Vamos al listado. Listado, fíjense que ahora puedo llamar a la JSP. Personas.jsp. Listado, ¿cómo era? Este era sin minúscula. Hay que tener cuidado con esas cosas siempre. El 2, no, el 3. El 3 es el que tocamos recién. Y acá vemos que efectivamente me insertó bien ese que se llama viernes 23 de octubre. Entonces, miren cómo quedó el servlet. Miren cómo quedó el servlet de nueva persona. Solamente estas dos líneas de código, las que efectivamente van y graban la persona en la base de datos. Y absolutamente nada más. Esto en realidad desaparece, tendríamos que hacer correctamente un forward al menú o un redirect o algo de eso, pero no tiene nada más que hacer. ¿Sí? La persona ya llega correctamente cargada. Gracias
Aquí en la página de confirmación la llenamos con este set property. Esto es algo que suele ser bastante útil, no hace falta que lo hagamos para todos los formularios, no hace falta que sea siempre programado así, pero para formularios simples nos ahorramos bastante trabajo en los servlets. ¿Sí? Realmente esto nos puede ser bastante práctico en muchas situaciones. La de los listados es seguro que es muy útil. Fíjense lo que era el listado con un scriptlet comparado con, este listado es mucho más complicado, ¿no? Comparado con, es mucho más complicado porque tenía los cambios de colores, tenía los if. Gracias al useBin y a los servlets, nuestro listado simplemente hace un for, un if y listo. Queda mucho más cómodo y mucho menos trabajo en los servlets también, ¿sí? Porque acá ya este servlet del listado persona 2 ni siquiera tendría que haberlo programado. O sea, ya me ahorraría programar ese servlet gracias a esto. Entonces esto resulta bastante práctico. Y cuando son servlets para formularios, también quedan bastante más cómodos, porque no tenemos que hacer el doGet y no tenemos que hacer... y tenemos que hacer bastante más corto, más fácil el post. Así que esto es algo que es bastante interesante. Está bueno que lo practiquen, que se animen a hacerlo así. Estas pantallas de confirmación, sin esto sería bastante compleja de hacer, serían unos cuantos pasos. Así que esto es bastante útil y realmente les va a servir.